Hola a todos y todas, mi nombre es Yurixi Ochoa y estoy acá por invitación de Lalo para platicarles un poco qué es el Festival de Música para la Tiricia. Y bueno, lo primero que nos gustaría transmitir es que Música para la Tiricia surge a raíz de una aplicación a la convocatoria de reactivación de espacios escénicos independientes, que fue una convocatoria federal del año pasado. Y mientras estábamos en confinamiento con mis hermanos, estuvimos pensando en crear un festival de música tradicional que tuviera como varias características, ¿no? Y una de ellas era pues que pudiéramos llegar a mucha gente, ¿no? Que pudiera ser un espacio incluyente y un espacio también para tener algo de alegría en nuestros hogares. Cuando aplicamos a esta convocatoria, en principio lo llamamos como música para el alma comunitaria, una cosa así, y después de pensarlo mucho, terminó llamándose música para la tiricia por dos razones fundamentales, ¿no? La primera es porque sabemos que estamos pasando por tiempos bien difíciles, todas y todos, ¿no? En cualquier lugar de este país hemos tenido pérdidas de familiares o de personas muy cercanas. Y por si fuera poco, no podemos acompañarnos como lo hacíamos antes de que todo esto comenzara. Entonces, en un segundo momento, pensamos que el festival tendría que estar dirigido a impactar principalmente a los músicos tradicionales, porque creemos que es uno de los sectores más afectados a causa de la pandemia y bueno, y esto se debe a que en todos los lugares de donde nosotros somos se han prohibido, ¿no? Desde hace un año nuestros festejos más importantes, esto es nuestras fiestas patronales, nuestras fiestas de barrio, las bodas, ¿no? Pero incluso los velorios, que eran como los espacios donde nos acompañábamos y donde muchas de las veces también había música. Entonces, justo a estas dos razones fundamentales obedeció que este proyecto se llame Música para la Tiricia. Y bueno, y queremos comentarles que este festival es el primero que organizamos nosotros y creo que también es de los primeros, ¿no? Festivales que son totalmente digitales. Se transmitirá en la página de Facebook Amor de Meseta, pero también se harán retransmisiones en la radio Corcoví y la radio San Felipe Los Herreros, con la transmisión en vivo, ¿no? Que pueda compartirnos sus sentires con la música, con los sones, con los abajeños, con las pirecuas, pero también esperamos que Música para la Tiricia sea un espacio donde la gente comparta cómo ha afrontado la pandemia, cómo ha gestionado la salud, cómo ha cuidado a sus familiares, porque creemos que mucha de la información disponible en redes sociales o en medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, solamente nos muestran estadísticas de cuántas personas se enferman o cuántas personas mueren por día. Pero la información sobre cómo gestionar la salud o cómo gestionar el cuidado en realidad son cosas que se van transmitiendo más de boca en boca, ¿no? De forma oral. Y bueno, la oralidad justo ha sido nuestra forma principal de comunicación, de subsistencia y de que el día de hoy pueblos originarios sigamos acá. Y bueno, esperamos que disfruten mucho este festival, que bailen, ¿no? Que canten, que se diviertan mucho desde la comodidad de sus hogares. A nosotros no nos queda más que invitarles a la transmisión en vivo. Será el sábado 17 de abril a las 5 de la tarde y los invitamos a que sigan la página de Facebook Amor de Meseta, denle like y estén al pendiente del link para conectarse y bueno, también habrá difusión por medio de las radios. Muchas gracias y nos vemos el sábado.